Vamos a ir los adultos a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Saludo de una manera muy especial a todos nuestros hermanos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Salvador, en República Dominicana, en China, en España, en todos lugares donde nos escuchan a través del medio o de los medios de comunicación. Los saludo a todos y les envío aquí desde la misión La Puerta Estrecha en Colombia un abrazo bien especial. Vamos a ir a la palabra del Señor hoy. Estamos en Mateo capítulo 14, verso 12. Quienes están aquí, si ya tienen el boletín, los que no lo tienen lo pueden solicitar. Mateo capítulo 14, verso 12. Nos ponemos sobre los pies y vamos a entregarle esta palabra en las manos del Señor. Padre, te agradecemos porque nos has dado la vida y nos permites estar aquí. Y los que estamos a la distancia o están a la distancia, Dios, gracias por tenerlos frente a ti, Señor, a esta hora, Dios. Bendícenos a todos como tu iglesia y permite, Dios, que tu gracia, tu amor y tu misericordia estén con nosotros en todo tiempo. Gracias por ser el Dios maravilloso, aquel Dios amoroso que nunca nos abandona, ese buen Padre que está pendiente de sus hijos, Padre. Gracias por suplir nuestras necesidades económicas, por suplir nuestra salud, por darnos un techo, vestido, Dios. Y porque siempre que estamos, Señor, a veces acongojados o tristes o angustiados o necesitados, ahí estás tú, Señor, y nunca nos has dejado solos. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Bendice esta palabra, preséntate, Señor, en ella y permite, Dios, que seas tú, Señor, hablando al corazón de cada vida, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Mateo capítulo 14, verso 12, que es el versículo que vamos a escudriñar hoy, dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria a Jesús. Vamos a mirar hoy, tenemos un título y es la fidelidad ¿de quién? De un discípulo, la fidelidad de un discípulo. Entonces, de ello vamos a hablar hoy. ¿Qué es un discípulo? ¿Y cómo debe ser un discípulo frente al Señor? La fidelidad es una de las cualidades más importantes en la vida de toda persona. La lealtad hacia un Dios está asociada con nuestra fidelidad. Hoy en día, cuando el Señor dijo, yo no les pido, yo orándole al Padre le dijo, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Y entonces nosotros estamos en este mundo donde sus gobernantes nos piden fidelidad en cada país. Y esa fidelidad, a veces, sin darnos cuenta, nos saca de los propósitos de Dios. Tenemos que ser claros en eso y ser cuidadosos más bien. Y es saber que nuestra fidelidad depende de Dios. Estamos viviendo crisis, no solamente en este país, sino en todos los países del mundo. Pero nosotros sabemos que nosotros no dependemos de los buenos o malos gobiernos. Nosotros dependemos de Dios. Él es nuestro mejor gobernante. Él sabe de qué tenemos necesidad. Y aunque vemos que la parte económica está que sube y sube y sube y no te va a decir hasta cuándo, porque está inalcanzable, Dios siempre está ahí para suplir nuestras necesidades. Y es más, a quienes han sido fieles con Dios,
ha venido hasta dándole crecimiento a sus empresas, a sus negocios, a su vida familiar, a su vida económica. Y es sorpresivo, pero es porque Dios nunca quita su mirada de quienes le seguimos y le amamos. La palabra dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso es una cosa que tenemos que tener clara. Proverbios capítulo 20, verso 6, Proverbios 20, verso 6 dice, muchos hombres se dicen piadosos, pero un hombre fiel, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo encontrará? ¿Será que tú sí eres de esa persona fiel a Dios, donde Dios extiende su mano y dice, aquí tengo un hombre fiel, una mujer fiel? ¿O tiene dudas Dios de nosotros? Bueno, Él no puede dudar de nosotros porque nos conoce muy bien. Pero ¿tendremos nosotros dudas de que Dios nos llame siervos fieles? Que nos diga, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Alguien leal es alguien que no te da la espalda, ni con actitudes ni pensamientos. Dios quiere que haya hombres y mujeres leales a Dios en la familia y dentro de la iglesia, en el trabajo y en el negocio. En todo lugar nosotros debemos ser fieles. No podemos tener apariencias o máscaras donde tenemos una máscara en la iglesia, otra en el trabajo, otra en el hogar, otra en el negocio. Nosotros tenemos que ser íntegros, y es que nuestra lealtad a Dios debe reflejarse en todo lugar, donde quiera que andemos, en el transporte, en el trabajo, en la empresa, en las reuniones, en todo. Esta semana nosotros aquí, y dejo claro eso, no nos reunimos entre semana aquí en los días de Semana Santa, porque generalmente esos días son para reunirnos con nuestras familias, para compartir con ellos, para dar buen testimonio de ellos, de lo que es una vida cristiana ante ellos. Esto es lo que tenemos que hacer en esta Semana Santa. Nosotros no podemos traer a aquellos familiares que no conocen al Señor, que viven una religiosidad, y obligarlos a que vengan a la iglesia porque es Semana Santa, porque a lo mejor algunos van a venir, otros no van a venir, pero nosotros sí podemos ser luz en nuestros hogares. Nosotros sí podemos mostrar ante nuestras familias que somos diferentes, no fanáticos, que les amamos y que amamos a Dios de una manera diferente, ¿sí? Que podemos compartir con ellos. Tengan cuidado con lo que hacen, porque Jesús dijo algo cuando le preguntaron, y Él contestó que no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino es lo que sale de la boca. Ahora, cuando miramos eso, tenemos que tener cuidado con la gula, y es, entonces como Jesús nos dijo, entonces vamos a tomar lo que los otros toman. Me refiero en la cantidad, no, porque si el otro está, hoy en día, anteriormente la Semana Santa se usaba para consagrar el alma para Dios, así aunque se vivía bajo la religión, pero se consagraba para Dios. Hoy en día es festividad, hoy en día es reunión, hoy en día es alegría, ya se olvidó todas esas tradiciones, y por lo tanto nosotros tenemos que tener cuidado, que si allá en mi familia, algunos que no conocen a Dios, que se ponen a tomar trago, entonces nosotros nos vamos a igualar con ellos. No, tengamos cuidado. Si bien podemos, porque el Señor dice, no lo que entra por la boca contamina al hombre, podemos recibir un trago, qué sé yo, pero no igualarnos a ellos, porque algo que Dios sí condena es la borrachera y la gula. Dios condena todo ese tipo de cosas. Entonces cuidémonos de eso, compartamos con nuestras familias, pero en el orden de Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor,
y no para los hombres. ¿Eso qué significa? Con amor, que podamos ser luz ante otros. Hebreos capítulo 10, verso 23. Hebreos 10, verso 23. ¿Qué nos dice? ¿Cómo tenemos que mantenernos? Firmes y sin fluctuar. Firmes y sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. ¿Cómo tenemos que mantenernos ante Dios? Firmes, ¿cierto? Con amor, compartiendo con nuestras familias, pero firmes en nuestra convicción con Dios. Ahí tenemos que hacerlo y hacerlo bien. Estos pasajes que leímos anteriormente declaran que Dios es fiel en todo momento. Ni siquiera el pecado de sus hijos invalida esta verdad, porque el Señor es inmutable, nunca cambia y ninguno de sus atributos varían. Salmos 33, 4 nos habla ahí. Perdón, me salté. Si es Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Apocalipsis, para quienes me están escuchando, capítulo 14, verso 12 es el que continúa. Dice, aquí está la paciencia de quienes, todos nosotros somos santos para Dios y andamos en el orden de Dios, claro. Los que guardan, ¿quiénes? ¿Quiénes son los santos del Señor? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? ¿Que ya no hay que guardar los mandamientos como diferentes religiones los enseñan? No, todavía debemos guardarlos. Y todos sabemos aquí ya que no son con obras como antes, ahora es por gracia. Los mandamientos de la ley de Dios ahora en la iglesia los guardamos por gracia. Eso significa que ya no tenemos que hacer obras, sino que es nuestro espejo donde nos miramos para no fallarle al Señor. Y Dios quiere que seamos santos, ¿verdad? Santos. ¿Para qué nos separó Dios? Yo quiero que vayan allá a Efesios capítulo 1, verso 4. No está aquí, pero vamos a ir a mirarlo. Efesios 1, verso 4. ¿Para qué nos separó Dios? Tú y yo somos separados por Dios. Él nos escogió. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿de qué tenemos que guardarnos? De manchar nuestra alma en este tiempo. Estas festividades se prestan para eso. Sin darnos cuenta, terminamos manchando nuestra alma. Y tenemos que guardarnos de eso. ¿Cómo? Siendo buen testimonio ante ellos. No es que no podamos, vuelvo y repito, compartir con ellos, no. Es que tenemos que guardarnos. Si el Señor vaya a contar sus cuentos raros, grotescos, pues nosotros no tenemos por qué unirnos tampoco a eso. Entonces, porque tenemos que compartir con ellos, lo vamos a hacer, no. No, nuestros oídos, nuestro corazón deben ser guardados de este tipo de cosas. Y es que, aunque en ocasiones, dice, seamos infieles, segunda de Timoteo 2:13, ¿qué nos dice? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, como Dios es fiel y nosotros podemos ser infieles, no, de ninguna manera. Tenemos que guardarnos, tenemos que demostrar que somos diferentes ante todos. Que realmente en amor somos diferentes. Que si bien compartimos con ellos, somos nosotros diferentes. Todos estos pasajes, como les decía, declaran que Dios es fiel en todo momento. Y ni siquiera el pecado de sus hijos invalida la verdad. Porque el Señor es inmutable y nunca cambia, y ninguno de sus atributos varía.
Por eso, ahora sí vamos a Salmos 33, 4. Porque recta, dice, es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Tú eres obra de Dios, y Dios te hizo con fidelidad. Ya son cosas del mundo, vino la enfermedad, vino una serie de cosas del mundo. Pero Dios te hizo rectamente, Dios te hizo con fidelidad. Por eso podemos vivir confiados en que cumplirá todas sus promesas, dice ahí. Dios dice que Él cumplirá todas sus promesas. Él no puede negarse a sí mismo. Así también, los que están encargados de alguna tarea deben demostrar no solamente que son fieles discípulos, sino que también se puede confiar en ellos. Qué bueno que las personas puedan ver, aunque no conozcan al Señor, que pueden confiar en nosotros. Que lo que nosotros decimos es porque lo vivimos, y no decirles que hay que amar a Dios, que hay que apartarse de ciertas cosas, y de pronto se dan cuenta que nosotros estamos viviendo muchas veces igual o peor que ellos. Eso no es ser luz, eso es ser tropiezo. Entonces tenemos que cuidarnos. El Señor dice que no debemos ser tropiezo por aquellos pequeñitos. ¿Y quiénes son los pequeñitos? Aquellos que o apenas están iniciando a conocer, no han crecido, o como muchos que ni siquiera conocen, pero que son separados por Dios para su reino. Primero a los Corintios, capítulo 4, verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿En qué te llamó Dios? Tal vez tú dirás, no, pues que yo no soy siervo del Señor porque no me paro en un púlpito a enseñar. No, tú sí eres siervo del Señor, porque eres siervo en tu casa, eres siervo en tu lugar de trabajo. En diferentes áreas puedes ser siervo del Señor. Cuando menos pienses, si tú crees en tu corazón, fácilmente puedes ir y orar por una persona y Dios la va a sanar. Tú eres siervo de Él, no porque tú tengas el privilegio de que Dios te use como instrumento para sanar a aquellas personas, no, porque eres el instrumento, el medio de Dios para Él llegar a aquel lugar y sanar a las personas. Dios lo hace, no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Lucas capítulo 16, verso 10, dice, el que es fiel en lo poco, también lo es más en lo mucho. ¿Qué hace Dios aquí? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más lo es fiel. Y el que lo es en lo muy poco, es injusto, también en lo más es injusto. Cualquier labor que se nos asigne entonces, la debemos realizar bien. Tenemos que demostrarle a Dios que somos diferentes, no que somos religiosos. Dios es lo que menos quiere que nosotros mostremos. No me sirve a mí de nada decir que soy cristiano si no demuestro que soy cristiano. Es mejor cerrar mi boca y no contarle a nadie si soy cristiano o no, sino demostrar con mis actos que lo soy. Eso es lo que vale aquí ante la sociedad, y ese es el papel que nosotros debemos hacer aquí en la tierra mientras que vivamos en ella. Debemos realizar lo que hagamos conforme dice Colosenses 3:23, que dice ahí: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si realmente nos consideramos siervos del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Si hoy nos reunimos con nuestra familia, nosotros llegamos no a que nos sirvan, sino a servir, ¿cierto? No a ser servidos, sino a servir. No importa, somos invitados, pero una forma de mostrar amor y que hay una diferencia entre ellos y nosotros es cuando realmente
servimos. Cuando no importa que seamos los invitados privilegiados, no importa que estemos de cumpleaños y nos invitaron a celebrarnos la reunión, también tenemos que servir, ¿cierto? Aunque seamos los invitados especiales, tenemos que servir. Entonces, trabajar en el nombre del Señor Jesús también implica que reconocemos cada día que Él es nuestro maestro, nuestro jefe, a quien rendiremos cuentas finalmente un día. Eso lo tenemos que llevar en la mente. Todo lo que hagamos aquí en la tierra, un día tenemos que rendir cuentas de eso. Colosenses capítulo 3, verso 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo de todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él, dice, por medio de Él. Así que trabajar en el nombre del Señor Jesús implica al menos dos aspectos. ¿Y cuáles son esos dos aspectos? Primero, reconocer que representamos a Jesús donde quiera que nos encontremos, y eso es muy delicado. Reconocer que donde quiera que estemos, estamos representando a Jesús. Y Jesús estaba en reuniones, estaba en muchos lugares, pero nunca se halló pecado en Él. Nunca se halló pecado en Él. Y de eso entonces tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Primera de Pedro 2, 21 y 23 dice: pues para esto ¿qué? ¿Para qué fuimos llamados? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo de que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, sino que engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Debemos entender entonces algo, mis hermanas, y es que nosotros cuando venimos a Cristo, cuando estamos a Cristo, cuando somos siervos de Cristo, entonces, ¿por qué tenemos que pasar? ¿Por humillaciones? ¿Por desprecios? ¿Por malos tratos? Por todo lo que pasó Jesús, nosotros vamos a tener que pasar. Así que si estamos en una reunión, no nos angustiemos porque alguien nos maltrate. Entonces ya dejo todo tirado y salgo y me voy. Eso se llama orgullo. Y entonces no estoy cumpliendo, no estoy siendo luz para otros. Tengo que ser luz para ellos. Y eso significa que nosotros tenemos que estar en el servicio del Señor sin importar lo que otros hagan contra nosotros. ¿Por qué? Porque Dios va a premiar nuestra fidelidad. No a aquellas personas, a Él. Porque lo estamos haciendo es para Él, ¿verdad? Lo estamos haciendo es para Él. Si somos seguidores de Cristo, la forma en la que tratamos a los demás debe ser con diligencia y con fidelidad, porque nuestro comportamiento refleja la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿quién cuando lo maltrataban no respondía? Cuando lo maldecían no contestaba con maldición, sino que ¿qué hacía? Dice, dejaba la causa al que juzga justamente. Y esa es nuestra mentalidad desde el momento en que llegamos al servicio, a un lugar, tenemos que pensar, llegamos a servirle al Señor y podemos tener en este lugar un maltrato. Me refiero en el lugar donde estamos en reunión. Y sin embargo, vamos a continuar nuestro servicio en Cristo. Vamos, 1 de Juan, capítulo 2, verso 6. Dice que el que dice que permanece en Él, ¿cómo debe andar? Como Él anduvo, ¿cierto? Dice que debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? En servicio, en humildad, en amor
bajo humillaciones, maltratos, rechazos. Así anduvo Jesús. ¿Y por qué entonces nos sorprende a nosotros que si estamos en Cristo y alguien nos maltrata, entonces, porque somos cristianos o porque ya somos los hijos de Dios, entonces somos diferentes? Sí, somos diferentes en humildad. Somos diferentes en amor. Somos diferentes en los diferentes comportamientos que tengamos. ¿Qué tanto corresponden nuestras acciones con el carácter de Dios entonces? Lucas capítulo 22, verso 27, dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Y qué contesta? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Nos dejó ese ejemplo muy claro, un ejemplo de servicio. ¿Para qué estamos nosotros en esta tierra representando el Evangelio? Para servir a otros. Aunque no nos parezca, tenemos que estar sirviendo a otros. No hablemos que somos cristianos, vuelvo y repito, demostremos que somos cristianos, que realmente seguimos a Cristo. Ser discípulo para trabajar en el nombre del Señor Jesús también implica que reconocemos cada día que Él es nuestro jefe, a quien le rendiremos cuentas. Mateo 23, 8, ¿qué nos dice? Pero vosotros no creáis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, Jesucristo, y todos vosotros. No cometamos el error que cometen muchos, y es como yo soy el siervo del Señor, como yo soy el enviado del Señor, todos tienen que venir a servirme, y entonces que me laven los pies, que me atiendan de lo mejor, que debe ser la mejor cama, que si voy a un lugar debe ser el mejor hotel. No, eso no es lo que nos enseña Jesús. Eso no es más que mero orgullo, y nosotros a ese orgullo tenemos que morir. Nosotros no podemos hacernos llamar maestros, como que nos resalten. No, tenemos que mostrar que somos siervos del Señor. Eso hace la diferencia. Eso es lo que muestra que realmente somos cristianos. Esto nos conduce a lo que Pablo nos recuerda en Colosenses 3:23, que trabajamos para el Señor y no para los hombres. Si es probable que tengamos que rendir cuentas horizontalmente en el trabajo, pero la diligencia con la que realizamos nuestra labor viene de reconocer que la última instancia viene de Dios, que a Él es que le servimos, que yo estoy en la empresa trabajando y allí voy a hacer lo mejor. ¿Por qué? Porque le trabajo no a un hombre, le trabajo a Dios. ¿Y sabe por qué le trabajo a Dios? Porque Él es el que me dio la sabiduría, el talento y la capacidad para hacer lo que estoy haciendo. Y por eso le trabajo a Él. Yo no le trabajo a un hombre. Tal vez Dios esté usando a un hombre para darme mi salario. Pero realmente en mi conciencia, en mi mente, en mi espíritu, sé que le estoy trabajando es a Dios. Y cuando tengo esa claridad, entonces mi trabajo es el mejor en el lugar donde estoy. Y entonces puedo tener un día reconocimientos, pero esos reconocimientos, ¿quién me los puede dar? Jesús. Solamente Él. Isaías capítulo 33, verso 22, nos enseña que solamente Jesús es el juez. ¿Qué nos dice ahí? Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará, que en última instancia Dios es nuestro juez, es lo que nos está mostrando ahí. Dios siempre será nuestro juez. Ahí, un discípulo fiel, entonces es el que permanece firme en lo que se compromete y sabe aplicar la fe y es persona confiable y responsable. Su fidelidad es la lealtad a toda costa. Veamos un ejemplo, ahí en la misma palabra, en Ruth capítulo 1, verso 16 al 17. Aquí vemos a una mujer, una sierva,
que se somete y que entrega su vida realmente a quien sigue al Señor. 1, 16 al 17. Está en el boletín. Dice, no me ruegues que te deje. Estamos hablando de Ruth. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Está hablando con su suegra, con Noemí, ¿no? Porque a donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Y qué dice ahí? Y tu Dios será mi Dios. Donde murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aunque me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Eso se llama fidelidad. Esa es una fidelidad hasta la muerte. Así que nuestra fidelidad con Dios debe ser en el mismo sistema, en el mismo orden, en el mismo amor. Hasta el último día, si yo vengo a Cristo, conozco a Cristo y decidí servirle al Señor, hasta el último día estaré ahí. No es hasta que yo quiera. No es que ya me envejecí, me siento cansado, ya no le puedo servir al Señor, no. Si tu corazón sabe que le va a dar lo mejor a Él, Dios también te dará lo mejor para ti. Y así que hasta el último día tendrás la capacidad de servirle al Señor, porque lo hará con amor. El discípulo fiel es aquel que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y las distancias y las circunstancias, porque a veces no tenemos las mejores circunstancias. Entonces, miremos aquí en Hechos capítulo 10, verso 34 al 35. Y nos dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, ¿qué dijo? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y ¿qué? Y hace justicia. Tenemos que ser justos, y ahí es que aplicamos la forma en que esperamos algo de Dios. Mateo 6:33, ¿qué nos dice? Que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, eso significa ser justos, todas las otras cosas que nos serán añadidas. ¿Cuántos vinieron a pedirle hoy algo al Señor? O darle más bien gracias, pero nosotros no debemos pedirle, debemos darle gracias, porque eso es fe, ¿cierto? ¿Cuántos vinieron a darle gracias hoy a Dios por lo que quieren? Entonces busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Si así lo están haciendo, si le dieron el primer lugar a Dios, Dios va a añadir lo que ustedes necesitan. Le están pidiendo su salud, tenga la seguridad que Dios les va a sanar. Le están pidiendo alguna provisión, Dios lo va a proveer. Pero yo no puedo estar en los lugares o en la casa llamando a los pastores que oren por mí cuando yo no estoy haciendo nada. O llamando a los hermanos que oren por mí cuando yo no estoy dándole el primer lugar a Dios. Este es el hospital del Señor, pero es el único hospital donde la gente no sale enferma, hermano. Cuando venimos al hospital de Cristo, que es su palabra, de ahí la gente no sale enferma. En ese hospital tenemos la sanidad completa. Y esa sanidad nos la da el Señor. Ahí están las fórmulas y todo lo que necesitamos para ser sanos al 100%. Si cometemos errores, no esperemos ser sanos. Si somos infieles, no esperemos ser sanos. ¿Cómo se pone nuestra esposa cuando le somos infieles? Se pone contenta, feliz, ¿cierto? ¿Sí se ponen contentas las mujeres cuando el hombre les es infiel? Díganme la verdad. No, ¿cierto? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? Tristeza, rabia, lloran, quisieran desbaratar a ese hombre, ¿sí? Eso siente, no con esa rabia, no con esa ira, pero esa tristeza siente Dios cuando le somos infieles.
Esa tristeza siente Dios cuando le somos infieles. Entonces cuidémonos de serle infiel al Señor, porque no está bien. Nosotros debemos ser fieles con el que nos es fiel, ¿verdad? Con el que nos es fiel. Qué privilegio es saber que el Señor, o que no dependemos de nuestras obras frente al Señor, más bien, sino que dependemos de nuestro amor a Él, de nuestra obediencia a Él, no tanto de nuestras obras. Dios mira nuestro corazón, no por lo que nosotros dimos o hicimos, sino por cuánto le amamos. ¿Y qué es el amor de Dios? Juan 14:15, ya lo dije inicialmente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya no hay que guardarlos. ¿Y qué dijo Jesús en Mateo 5:17 al 19? Que ni una tilde ni una jota pasaría de su ley hasta que todo fuese consumado. Y eso nos deja claro que tenemos que caminar en el orden de Dios. Nuestra fidelidad a Dios son los mandamientos. Como nuestra fidelidad a mi esposa y al esposo son nuestros votos matrimoniales. Eso es para cumplirlos, no para saltarnos por encima de ellos. ¿Por qué? Porque no solamente con esos votos matrimoniales le rendimos cuentas al compañero, al esposo o la esposa, sino a Dios. Y cuando le fallamos a la esposa y al esposo, le estamos fallando también a Dios. Y eso tiene repercusiones en nuestra vida económica, de salud y una serie de cosas. Por eso tenemos que ser cuidadosos en eso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando en el orden de Dios? Debemos ser fieles con Él en todo momento. Como discípulos debemos recordar lo que Juan capítulo 13, verso 15 al 17 nos dice. Ahí hay un ejemplo que nos dejó Jesús. ¿Qué dijo? Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si hacéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Tenemos que mirar esta parte. Y Jesús nos dejó un ejemplo. Y es ese ejemplo que tenemos que seguir. Cuando conocemos el testimonio de Cristo, sabemos cuál es el ejemplo a seguir. Cuando no lo conocemos y todos nos imaginamos que Cristo es quien nos sana, que es nuestro Dios y todo eso, pero no conocemos a Cristo, incluso hasta esperamos de sus promesas, de su poder, de su sanidad, pero no lo conocemos. Entonces no sabemos cómo comportarnos como cristianos. Pero cuando lo conocemos a Él, cuando hemos escudriñado bien sus evangelios, entonces podemos saber a qué Dios es que estamos siguiendo y cómo debemos comportarnos para ser ejemplo de Él. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? Si no lo estamos haciendo bien, ¿qué tenemos que hacer? Corregirnos. Dios espera eso, que nos corrijamos y caminemos en el orden de Él. ¿Amén? ¿Me hice entender? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces caminemos en el orden de Dios. Caminemos en ese orden. Seamos obedientes. Que los mandamientos sean nuestro bastón diario. Para mirarnos como lo hacía David, como lo hacía Daniel y como lo hacían todos los antiguos profetas. Se miraban en ese espejo y sabían en qué le habían fallado a Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer diariamente, mirarnos en ese espejo y pedirle perdón a Dios por lo que le hayamos
fallado. Amén. Vamos a orarle al Señor. Padre, gracias por todo lo que nos regalaste hoy. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta, Dios, en este tiempo, porque tú eres el Dios que todo lo puede y que todo lo hace, Señor. Tú eres el Señor de señores, aquel que todo lo ha hecho por nosotros, Padre eterno. Por eso, Señor, te pedimos que, Señor, ministre nuestras vidas, nuestro corazón y nuestra alma, Dios, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de señores. ¿A quién iremos, Padre, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Padre? Tras de esa palabra, Señor, nosotros queremos ir, Señor, en este tiempo, Padre, porque solo en ella nos podemos fortalecer. Tú eres el Dios que todo lo puede, tú eres el Dios que todo lo hace, Señor. Eres el Dios maravilloso y precioso, Señor. El que nos ha prometido que el que habita al abrigo tuyo, Señor, morará bajo la sombra del Omnipotente. Oh Dios, en ti queremos confiar, porque sabemos que tú eres el que nos libra del lazo, Señor, de las pandemias, de las enfermedades y todo, Señor, las trampas que este mundo nos quiera colocar, Señor. Con tu pluma, Señor, nos sabes cubrir, Dios mío. Y debajo de tus alas nos has guardado siempre, nos haces estar seguros, Dios. Por eso no tememos, Señor, a las dificultades de este mundo, Señor, porque tú estarás con nosotros, Señor. Tal vez veremos, Señor, el fracaso de muchos, Señor, pero tu palabra nos dice que a nosotros no nos llegará, Dios mío. Porque tú, Señor, con tus ojos nos estarás guardando en todo tiempo, Señor. Bajo tu mano estaremos protegidos, porque hemos puesto en ti, Señor, nuestra esperanza, Señor. Eres el Dios que has ido a preparar nuestra habitación y queremos cuidarla y guardarla, Señor. Por eso, Señor, creemos que siendo tú nuestro protector, no nos sobrevendrá ningún mal ni ninguna plaga tocará nuestra morada. Pues a sus ángeles has mandado para rodearnos alrededor, cerca a nosotros, Dios, que nos guarden en todos nuestros caminos, Señor. En tus manos nos llevarán, Dios mío, para que nuestro pie nunca tropiece y tengamos ningún accidente, Dios mío. Señor, por cuanto hemos puesto, Señor, en ti nuestro amor, tú también nos librarás, Señor, y nos pondrás en alto. Solo porque hemos conocido tu nombre, por eso te invocaremos y tú nos responderás. En ti, Señor, estaremos seguros en medio de nuestra angustia. Y tú nos librarás y nos glorificarás y nos saciarás de larga vida y nos mostrarás nuestra salvación. Por eso, en esta semana que comenzamos hoy, dejamos nuestra vida en tus manos, Padre eterno. Y pedimos, Señor, que seas tú, Señor, que nos cubre en todo momento, nos guarde en todo momento, Padre eterno. Dejamos la enfermedad en este lugar, Dios. Y salimos de este lugar sanos y libres de toda enfermedad, Dios. En Cristo Jesús. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.